En esta mañana muy hermosa, nos permitimos leer hace un momento el libro del profeta Habacuc. Y antes de entrar al tema, quisiera hacer una pausa, ya que esta pausa es importante para poder entender lo que es el libro de Habacuc. El silencio incomoda a veces, nos desespera a veces en escuchar. Estamos muy fervientes a escuchar algo, pero hay un silencio que duele mucho más: el silencio de Dios. ¿Cuándo? Cuando la vida se pone difícil. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versos del 1 al 17. En sí, el libro es muy pequeño, trae 3 capítulos en la cual se desenlaza un tema muy impresionante, en donde el profeta piensa que Dios guarda silencio, piensa que Dios no lo escucha. Si hoy abrimos nuestros teléfonos y vemos en nuestras redes sociales, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar violencia, podemos encontrar situaciones de guerras, injusticias en todo el mundo. Algo así era lo que el profeta Habacuc veía en su tiempo. Imaginemos o imagínense que vivimos en el año 605 antes de Cristo. Cuando salimos a la calle, vemos personas malvadas, un gobierno corrupto, personas que callan ante tal situación, violencia por todos lados y sobre todo las autoridades injustas. Pero al ver nuestras redes también vemos que en el mundo viene marchando alguien con dirección a este lugar con la intención de someternos. Y en medio de ese caos, de esas dos situaciones que el profeta observaba dentro de su pueblo, él observaba mucha injusticia en su localidad, en su pueblo, en su nación, y también a nivel mundial veía que había una potencia que venía a conquistar a Judá. En medio de eso, Habacuc nos muestra en el pasaje capítulo 1, donde dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Habacuc no hizo una oración muy bonita. Habacuc, él estaba hablándole a Dios con una honestidad muy profunda. Él veía toda esta situación y decía: Dios mío, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré
y no oirás. ¿Ustedes creen que Dios no puede hablar o no puede oír? Por supuesto que sí. Dios es soberano. Él escucha los gemidos, Él escucha las palabras, Él ve nuestra situación, cada una en la que nosotros nos enfrentamos. Yo quiero hacerles unas preguntas. ¿Cuántos de los que estamos aquí en este lugar han sentido que Dios se queda callado cuando más lo necesitan? ¿Cuántos de aquí hemos visto que a las personas malas le va mucho mejor que a las personas que estamos entregados, o que las personas que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo? A la gente mala les va bien y a los buenos les va mal. Y por último, la tercera pregunta: ¿cuántas veces hemos tenido muchas ganas de reclamarle a Dios por tanta injusticia? A veces pensamos que un cristiano nunca duda. Tener la suficiente madurez espiritual para hacer su voluntad, aunque no la tengamos. Les invito, hermanos, a que se pongan de pie. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo de la palabra en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, tú que moras en nuestros corazones y estás en este lugar. Bienvenido, Señor, a los corazones de mis hermanos. Gracias, Padre, por permitirnos este momento tan especial. Antes de entrar a la palabra, Señor, te pedimos que tú abras los corazones, abras los entendimientos de cada uno de mis hermanos, que me dé las palabras que sean necesarias para compartir lo que el profeta Habacuc sentía y que es de mucha enseñanza para nosotros en esta vida que llevamos. Bendito eres y grande, grande es tu fidelidad por todos los siglos de los siglos. Bendito eres, Señor. A ti clamamos, aquel que creó los cielos, la tierra, al cual también envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. A esa persona, Señor, que tú enviaste, nos dirigimos a Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo. Es que hemos llegado al momento de lamentarnos o de preguntarte o de cuestionarte, Señor, ¿cómo quieres que actuemos agarrados, fervientes de tu mano y no soltarnos? Tener la esperanza en ti, Señor, siempre y en todo momento. Bendito eres y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo de tu palabra. Ponemos las vidas de mis hermanos que están aquí presentes, ábreles sus entendimientos, sus mentes. Te pedimos también por sus familias, por la familia pastoral también que nos encuentra, por los líderes que han salido también. Te pedimos por sus vidas y donde sea que ellos estén, que tú estés con ellos en cada momento, al saber que nosotros como iglesia estamos reunidos también en este día domingo para compartir tu palabra, para cantarte alabanzas y estar siempre gozosos, Señor, porque sabemos que en ti hay salvación. Gracias por este momento tan especial y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, gracias por escucharme, hermanos. Cuando
vemos el libro de Habacuc. Cuando le empezamos a leer, nos damos cuenta que el profeta se estaba quejando acerca de una injusticia que pasaba sobre el pueblo de Judá. Y el pueblo de Judá, pues, era un pueblo el cual se había dividido en dos partes. Entonces, aproximadamente, para que tengamos el contexto histórico de dónde, cuándo fue que se escribió esto, cuándo pasó, puedo dar unas referencias, los años de la crisis. Fue en el año 609 a.C. al 605 a.C. Este libro se escribió entre los años 609 y 605. ¿Okay? Ocurrió aproximadamente 20 años antes de que Jerusalén fuera completamente destruida y el templo fuera quemado por los babilonios. Entonces, Habacuc, el profeta Habacuc profetiza, en el último suspiro de libertad de la nación de Judá. Estamos hablando de Judá, del profeta Habacuc, y de Dios, los babilonios. El juicio ya estaba muy cerca, ya estaba en sus puertas. En el año 609, la tragedia que lo cambió todo. Si leemos un poquito acerca de los reyes, en el cual hubo un rey que activó el avivamiento hacia Dios, hubo un rey piadoso, el cual se llamaba Josías. Todo estuvo muy bien, porque él hizo cosas buenas delante de Dios, pero tuvo hijos, los cuales ya no siguieron la voluntad de Dios, hicieron lo que quisieron, y trágicamente el pueblo de Judá pasó a otras manos. Josías era el rey bueno, como le comentaba. Él había guiado hacia el pueblo a buscar a Dios, a limpiar el templo y a destruir los ídolos. Con su muerte, el avivamiento espiritual pues llegó a su fin y se apagó por completo. Entonces, entendemos que después del rey Josías, su hijo, el cual empezó a tomar el puesto, hizo lo malo delante de Dios. Se puede entender que él no siguió las reglas que su padre había hecho. Hay veces que como padres queremos dar todo por nuestros hijos, pero a veces olvidamos la parte de la enseñanza de la palabra a nuestros hijos. Exactamente esa parte no lo toca la historia, pero queremos entender que no fue así, la enseñanza no fue buena para sus hijos. Por eso ellos hicieron lo que quisieron. Bueno, abran sus Biblias. Habacuc capítulo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc le estaba diciendo a Dios: ya no aguanto más, llevo mucho tiempo de rodillas pidiéndote, suplicándote, y tú parece que no me escuchas. Te grito que hay peligro, y hay mucha violencia en nuestro pueblo, pero te quedas de brazos cruzados y no vienes a defendernos y no salvarás. El profeta siente que Dios lo estaba ignorando. Y como lo menciona, clamaba a gran voces. Habacuc 1 y 2. Y daré voces a ti a causa de la violencia. ¿Quiénes de ustedes han dado voces a Dios? Llegado un momento en que ya no sabes cómo orar, si orar bajito o gritar o rogar. Hay situaciones en nuestra vida que sí lo tenemos que hacer, y en este caso el profeta Habacuc lo menciona.
Habacuc capítulo 1, verso 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia, están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Habacuc le hace la pregunta a Dios: ¿por qué me obligas a ver tanta maldad cada vez que salgo a la calle? ¿Por qué toleras tanta injusticia? El profeta mira a su alrededor y ¿qué es lo que observa? Violencia, maldad, destrucción, familias destruidas. ¿Por qué toleras tanta injusticia? Robos, peleas, abusos. Siente que Dios estaba pasando por alto toda esta situación ante el pecado de su pueblo, el pueblo elegido por Dios, Judá. Avanzamos. Capítulo 1, verso 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Aquí el profeta explica que la justicia había sido pisoteada y torcida. Pues no tiene mucho caso que yo vaya ante el juez si con unas monedas declara al malo como justo y yo no recibo justicia. La ley no sirve, decía Habacuc. Hace lo que quiere, rompe las reglas, nadie los castiga. Y las leyes de Dios y de los hombres son ignoradas. En el subtítulo de nuestra palabra, de nuestra Biblia, dice: Habacuc se queja de la injusticia. Los buenos sufren. Ve que las personas honestas y trabajadoras que buscan hacer el bien son pisoteadas, estafadas, maltratadas por gente corrupta. Abran sus Biblias, hermanos, en Jeremías 22:13. Si alguien ya lo haya encontrado, puede darle lectura. Jeremías 22:13. Gracias, hermano. Aquí el profeta Jeremías expone la corrupción del rey Joacim, el hijo del rey, que avivó o que tuvo un avivamiento poderoso, quien edificaba su palacio con injusticia y no pagaba los salarios de sus hermanos. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo al balde y no dándole el salario de su trabajo. Qué injusticia, casi como esclavo. Salmos 13:1 y 2, ¿alguien más lo puede leer? E Isaías 5:20. Salmos 13:1 y 2. Salmos 13:1 y 2. Aquí, ¿quién nos habla? David también usaba esa frase. David usaba ese clamor, esa desesperación por quienes lo agredían. Entonces, es válido expresar ese sentir hacia Dios, ese sentir hacia la desesperación.
Ese sentir es válido, clamarle a Dios y expresar nuestro dolor. Ser honestos con Dios en la oración. Isaías 5:20. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Son como cosas opuestas. Entonces, en Isaías 5:20 nos condena a las sociedades que llaman bueno a lo malo. Y este será el estado del pueblo de Judá. El pueblo de Judá se había dividido, el pueblo de Israel para un lado y el pueblo de Judá donde estaba ubicado Jerusalén. Entonces, el capítulo 1 de Habacuc, del capítulo 1 al 4, podemos concluir que si Dios es bueno y poderoso, si Dios es un Dios muy bueno y poderoso, ¿por qué permite que los malos ganen y que los buenos sufran? Y también, ¿por qué Dios se queda callado cuando yo le pido ayuda? Esa desesperación que sentía o que sentimos a veces es la misma desesperación que el profeta Habacuc sintió y lo estaba manifestando de alguna forma. Es esa desesperación cuando nosotros vemos lo que acabamos de leer en Isaías, lo opuesto. Dices, pero ¿qué está pasando? No puede ser posible. Esto es malo. Y dice la persona, no, es que esto es bueno, esto es bueno. Y hay algo que no coincide con lo que nosotros estamos aprendiendo. Esa desesperación del profeta Habacuc, pues nos las deja en claro en la palabra de Dios. Ahora, capítulo 1, verso 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo van a creer, no lo creéis. Dios ordena, observen, miren, asombraos y maravillaos. Asómbrense, porque Dios trabaja de diferentes formas y de diferentes maneras. Dios rompe la lógica humana. En este momento Dios estaba a punto de disciplinar a su pueblo. Y los judíos no lo podían creer, no lo iban a creer. Cómo Dios iba a usar a personas más malas para disciplinar a su pueblo que supuestamente estaba bien, que creía en Dios. Imagínense los que no creen en Dios. Entonces, el profeta Habacuc decía, no lo puedo entender, ¿cómo es que tú ocupas a las personas más malas para disciplinarme a mí, que yo soy tu hijo? Pero la disciplina es bueno. Quiero hacer una pausa, hermanos, acerca de este tema, cómo fue que aterrizamos a este tema. Hay un libro que vienen estudiando los jóvenes, se llaman las disciplinas espirituales, en las cuales hay un tiempo para apartarse, en la cual nosotros nos apartamos como personas. En este caso los jóvenes están viendo ese tema, ellos se apartan para tener un espacio personal, un espacio en el cual cuidan su comunión con Dios. Y es ahí donde nosotros tomamos parte de esa parte de ese tema, pero en este caso Dios es el que guarda silencio. En la de los jóvenes, en las disciplinas espirituales, vemos cómo debemos nosotros como cristianos apartar un tiempo en la sala, en el comedor, en un espacio en donde nosotros podemos tener comunión con Dios. Y no solamente orar,
terminar de orar y me paro y me voy. No, orar y esperar el mensaje, lo que Dios también quiere para ti. Claro que está por medio de la palabra también, pero también en una conversación, cuando uno tiene una conversación con alguien, y la oración es una conversación, ¿qué es lo que hacemos? Pues hablamos, compartimos ideas y fluye de este lado hacia acá y de este lado hacia allá. Entonces, eso lo estábamos viendo con ellos. En este caso, Dios guarda silencio ante tal situación. Pero Dios no solo guarda silencio, sino es porque el maestro está trabajando, está haciendo un plan. Y el plan es algo increíble, dice la palabra de Dios. Asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se los contare, no me la van a creer. Porque he aquí yo levanto a caldeos, una nación de Babilonia, cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, dice la palabra, a poseer las moradas ajenas. Como decía al inicio, Habacuc ya veía lo que se aproximaba. Querían tomar todos los hogares de la familia del pueblo de Judá. Era terrible. De esa manera, dice la palabra en el verso 7, formidable es y terrible, de ella misma procede la justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Bueno, los leopardos normalmente no los vemos muy seguido. Siempre están en el monte o están cuidados en cautiverio, de modo que cuando nosotros vamos a verlos, pues lo protege, ¿no? En este caso hace referencia a que así eran los babilonios, con esa audaz, con esa capacidad, veloces, y a lo que venían a matar y a destruir. Babilonia es descrita como formidable y terrible, los caballos más rápidos que leopardos y sus soldados feroces. Entonces, ¿cómo era el terror que menciona la palabra de Dios? Terror militar de Babilonia, los caldeos. Usaban el terror antes de pelear, antes de entrar a las ciudades. Los asustaban para que cuando ellos ya nada más vinieran, ya no encontraran resistencia, simplemente los aniquilaba. Tenían arcos y flechas, las más potentes de la época, capaces de atravesar armaduras. Sus ejércitos se movían muy rápido, el más rápido del lugar. Atacaban a los prisioneros en filas con sogas, ataban a los prisioneros en filas con sogas al cuello como si fueran animales. Y el profeta Habacuc, eso es lo que ya veía venir. Babilonia era muy soberbia. El pueblo de Babilonia pensaba, a mí nunca me van a derrotar, yo soy el más poderoso. Bien confiado de Babilonia. Pensaba que por sus armas, por su armamento, ellos podían derrotar a cualquier nación. Y sí lo hicieron. Pero alguien los levantó. Capítulo 5, regresamos un poquito. Mirad entre las naciones y ved, asombraos porque haré una obra en vuestros días. ¿Quién va a hacer la obra? Dios. Que cuando os contaré no la creéis. He aquí, yo levanto a los caldeos. ¿Quién los iba a levantar? Y los caldeos decían, no, yo
soy fuerte por mi armamento, tengo las estrategias militares. Estaban siendo usados. ¿Y para qué? Dios los usaba para disciplinar a su pueblo. Si alguien puede leer o investigar la historia de Babilonia, pues era impresionante lo que tenían en su país. Incluso hay una de las maravillas del mundo, los jardines colgantes. Ellos ahora sí que eran tremendos, tenían riquezas, especias, telas preciosas. En sus mercados llegaban las telas mejores. La palabra menciona más adelante que ellos adoraban a sus armas porque pensaban que sus armas eran las que les daban la victoria. Y Babilonia era tremenda. Pero Judá, ¿cómo estaba Judá? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? El pueblo iba al templo por costumbre, pero sus corazones estaban llenos de maldad. Olvidaron aquel avivamiento del rey. ¿Quién era el rey? Josías, pero duró muy poco. El pueblo de Israel, como ya los había mencionado, obligaban a sus mismos paisanos a trabajar gratuitamente, gratis, para construir sus palacios. Los que tenían poder. El rey Joacim cobraba impuestos injustos para gastarlos en sus caprichos personales. Jerusalén se convirtió en una ciudad muy peligrosa, llena de asaltos, pleitos y muertes, derramamiento de sangre. Ahora, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, prefería escuchar a profetas falsos y no escuchar la voz de Dios. ¿Y qué les decían esos profetas falsos? No, no te preocupes, todo va a estar bien, tú sigue bien, no hay nada, no pasa nada, si estás haciendo eso no pasa nada, tú tranquilo. Eso es lo que le decían los profetas falsos. Y ellos preferían escucharlos. Y si tú hablabas algo bueno para el pueblo, ¿qué pasaba? Eran encarcelados, los desterraban o incluso los mataba. Era el pueblo de Babilonia y el pueblo de Judá. Pues Babilonia no conocía a Dios. Se entiende que el pueblo era tremendo, era bárbaro, pues. Y el pueblo de Dios hacía casi lo mismo. Entonces, Habacuc más adelante nos dice, ¿cómo tú, oh Dios, puedes ocupar a un pueblo más pecaminoso que el de nosotros para disciplinarlo? Nosotros somos buenos, más o menos buenos, no somos tan malos, pero ya se había quejado anteriormente que había mucha maldad en su pueblo. Vemos Hechos 13:41. ¿Alguien me lo puede buscar, por favor, y leerlo en voz alta? Hechos 13:41. Otro que busque Isaías 10:5 y Deuteronomio 28:49 y 50. 13:41, Hechos 13:41. Algo asombroso. En este caso, en Hechos, el apóstol Pablo cita al profeta Habacuc en el Nuevo Testamento
¿Y con qué finalidad? Para advertir a los incrédulos que el juicio de Dios es real y asombroso, algo que no puedes creer cómo será. Isaías 10:5. Isaías 10:5 y Deuteronomio 28, 49 y 50. Así es, Dios llama a Siria vara y bastón de mi furor. Confirmando que Dios usa a los que quiera usar, a las naciones, en este caso, impías, para disciplinar. Pero también, más adelante de la palabra dice, ok, tú vas a disciplinarme con ese pueblo malo. ¿Y ese pueblo malo qué recompensa tendrá? Por supuesto que lo malo tiene su recompensa y no es algo muy bueno. También lo juzgará por su maldad. Deuteronomio 28, 49 al 50. Deuteronomio 28, 49 y 50. Gracias. Todo esto ya estaba en la palabra. Moisés lo había escrito hace mucho tiempo. Moisés advirtió siglos antes que si el pueblo se apartaba de Dios, en automático vendría una nación lejana para destruirlos. Entonces, continuamos. Dios da la respuesta a Habacuc, algo que Habacuc consideraba que iba a tener éxito, ¿no? En la súplica, él estaba esperando. Velaré y oiré lo que se me tiene que decir. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y cómo he de responder tocante a mi queja? También Habacuc se estaba quejando, pero estaba pendiente de qué iba a escuchar de Dios. Entonces esta parte en donde el profeta Habacuc recibe la información de cómo iba a ser la disciplina de Judá, pues lo dejaba sin palabras al profeta. Era algo que no quería escuchar. A lo mejor Habacuc quería escuchar de parte de Dios: está bien, estoy viendo lo malo, voy a mandar jueces, voy a mandar una persona para que cambie su forma de pensar. Habacuc estaba pensando a lo mejor una forma más tranquila, ¿no? En este caso, Dios dijo: mandaré al imperio de Babilonia, a los caldeos. Dios no estaba de brazos cruzados. Dios ya estaba buscando una estrategia para disciplinar a su pueblo. ¿Y a quién estaba buscando? A los más malos, como vara de Dios. Dios decide usar este ejército pagano como una herramienta o una vara para castigar y corregir y disciplinar a su propio pueblo por toda la maldad y corrupción que estaban cometiendo. Hermanos, el silencio de Dios no significa que Dios está de brazos cruzados, pero significa que Él está preparando algo para nosotros. Pero hay que tener mucho cuidado, porque Dios no siempre responde de la manera que nosotros queremos escuchar, sino como Dios responde de la forma como nosotros necesitamos para volver nuestro corazón hacia Él. No siempre va a ser como nuestra voluntad quiera,
Nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios. Si Dios quiere, lo hace. Y también de igual forma, si Dios quiere, no lo hace. No podemos mandar a Dios. Continuamos en el capítulo 12 de Habacuc, del capítulo 1, del verso 12, capítulo 1, dice la palabra: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. El profeta entendía que en la tormenta Dios es eterno y es santo, santo mío. Él le da seguridad, él tiene la seguridad de que Dios los va a salvar también, porque dice: no moriremos, porque para juicio lo pusiste, y tú, oh roca. La roca normalmente la ocupamos para los cimientos de una casa, en el cual lo menciona la palabra de Dios como una roca. Pero la persona que esté sobre la roca, creyendo en Jesucristo y agarrándose firmemente de Jesucristo, pues aunque pase lo que pase, lo va a mantener, Dios lo va a mantener. Verso 13: Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo. Verso 13. Sí, Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dios no puede ver el mal. Entonces, ¿por qué permite que el impío devore al más justo? ¿Que él? Aquí viene un tema muy sorprendente también. Al momento de estudiarlos, pues Dios también tiene paciencia para con los malos. Si con su pueblo tiene paciencia, también tiene paciencia con los malos. Verso 14. Y haces que sean los hombres como los peces del mar. Y haces que sean los hombres como los peces del mar y como los reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Cómo trataban o cómo iban a tratar los babilonios al pueblo de Judá? Los que han ido a pescar, cuando lanzan su anzuelo, pues lo jalas despacito, bonito. ¿Cómo lo jalas? Si ya picó y corriendo lo jalas porque se te va a ir. Es lo mismo que pasaba aquí. Al pueblo de Israel los comparaba como peces. Y no tendrá piedad de aniquilar naciones. Esto nos habla a nosotros como pueblo de Dios, que tengamos cuidado de no ser fieles a Él. Verso 17. Un poquito antes del 16. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios y a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Los caldeos adoraban a sus armas, como ya se los había comentado, atribuyéndoles el éxito a sus armas con las que ocupaban, con las que aniquilaban a las naciones. Pero el profeta dice: ¿y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? O sea, ¿continuará para siempre esto? Entonces, en el capítulo 2, todos abran su Biblia en el capítulo 2 y leemos, dice la palabra de Dios: sobre mi guarda estaré
y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aquí viene la respuesta de Dios hacia el profeta Habacuc. El profeta Habacuc dice: sobre mi guarda estaré como un soldado, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Estaba bien posicionado en oración. Y velaré para ver lo que se me ha de decir y qué he de responder tocante a mi queja. Quería también tener una comunicación con Dios en esa parte. Y Dios le responde: sobre mi guarda estaré y velaré para ver lo que se me dirá. Para recibir la revelación de Dios se necesita una actitud de separación espiritual del ruido cotidiano. Como les comentaba hace un principio, es necesario apartar un tiempo, un espacio, un lugar en nuestra casa. Muy gráficamente lo estoy diciendo: apartar un espacio para tener comunión con Dios. Les decía a los jóvenes, ¿en dónde es un lugar para estar tranquilos con Dios? Y les contaba una historia acerca de una mamá que tenía muchos hijos. Y cuando uno tiene muchos hijos, ustedes saben cómo está muy tranquilo la habitación. Y si son de 2, 3, 4 y así escalerita, pues por supuesto que no hay tranquilidad. Incluso niños más grandecitos, no hay tranquilidad. Les comentaba de la hermana Susana. Ella tenía varios hijos y ella pues no tenía un espacio, la economía pues no le prestaba para tener un espacio grande en el cual, o un espacio específico para tener una comunión con Dios en donde nadie la interrumpa. Y los hijos llamamos a los hijos son de batalla, ¿no? Porque andan por aquí, andan por allá corriendo. ¿Y tú cómo le haces para tener una oración? Es que yo quiero concentrarme, quiero hablar con Dios, pero no puedo porque mis hijos andan por aquí, por allá. La historia de Susana Weasley nos enseña que ella buscó una estrategia para poder tener comunión con Dios. Al caos que tenía alrededor, al ruido, ella en su historia relata que se ponía un delantal porque en la cocina pues normalmente las damas ocupan un delantal para poder cocinar, para andar en la casa, para hacer los quehaceres. Bueno, ella disciplinó a sus hijos por medio de ese delantal. Oraba en la sala, en medio de su sala, y se ponía el delantal en la cabeza y se lo amarraba. Entonces ella daba esa indicación a sus hijos inconscientemente. Supongo que ya había hablado con ellos, pero pues los niños a veces les dicen varias veces y no entienden. Entonces ella se amarraba el delantal, se ponía en posición de oración, de rodillas, y oraba. Llegaba un niño, ya saben cómo son los niños: mamá quiero esto, mamá quiero mango, quiero plátano, quiero salir al parque, quiero la bici, ¿me bajas esto? Y cuando veían que mi mamá o la mamá Susana estaba en posición de oración y tenía el delantal, era porque no la tenían que interrumpir. Y yo antes de estudiar el tema, me estaba poniendo a pensar, pues yo tengo un espacio muy pequeño, muy reducido. ¿Cuál será mi lugar para poder estar en comunión con Dios? Puede ser cualquier lugar, puede ser el baño, la sala, el cuarto,
el patio, puede ser cualquier lugar. Entonces, el profeta Habacuc dice, sobre mi guarda estaré. Y hace mención que era como vigilante. Velaré para ver lo que se me dirá. Necesita una actitud espiritual del ruido cotidiano, una separación, un espacio, apartar un espacio. Ahora, la oración que tenía Habacuc y nuestras oraciones también deben de tener una esperanza de respuesta activa o una espera activa también. Yo espero en el Señor, espero en el Señor. Esta es mi oración, esta es mi oración. Contaba una hermana de aquí de nuestra iglesia, ¿cuánto no oró mi mamá para que yo estuviera aquí? Y oraba y lloraba y me invitaba. Y llegó el momento, ya no, dice ella, ya no logró verme llegar aquí, pero aquí estoy. Y es un gozo, ¿no? Es un gozo ver que la respuesta de Dios es buena y se puede palpar. En este caso nosotros lo vemos en el libro, ¿no? Ya lo vimos y ya mediante las historias los conocemos, las historias, lo que Dios hizo. Verso 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. La palabra de Dios se debe proclamar con absoluta claridad, sencillez y urgencia. Dios nos está llamando a tener una comunicación con Él. En este caso, Dios tuvo una comunicación con Habacuc respecto a la maldad que había, pero también nosotros podemos tener una comunicación con Dios. A ver, hermano, póstrate delante de Dios, póstrate delante de Él, arrodíllate, pídele tus necesidades y dale gracias también por ellas, porque si no fuera por ellas, en situaciones ni te hincarías, ni te hincaras. Pero también hay que dar gracias a Dios, porque si desde el pequeño te cuidó, te fortaleció para que estés en este lugar, también es bueno darle gracias a Dios y no solamente puras quejas. Verso 3. Aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aunque la visión iba a tardar por un poco de tiempo, pero ya estaba próximo, muy próximo. Espéralo, porque sin duda vendrá. Los planes de Dios no se empatan con nuestros planes que tenemos nosotros. Tú dices, esto voy a hacer y esto voy a hacer, así, lo acomodas bien chulo. Cuando Dios dice, mira, no es por ahí, tú lo vas a hacer así, y Dios te pone algo y lo vas a ir, en vez de irte derechito aquí de los 3 cuadros que están bien abiertos, no, pásale por allá y vete de este lado, hijo. Yo sé por qué te lo digo. Y hay que aceptar lo que Dios nos da en el mandamiento, porque Dios nos cuida. Y hay muchísimas historias, muchísimos testimonios que podamos contar en que Dios nos ha guardado de alguna manera o de muchas formas, pero Dios quiere que nosotros esperemos en Él, porque vendrá y muy pronto vendrá. La tardanza de Dios o el silencio de Dios no es que no te lo voy a dar. Si está conforme a su voluntad, por supuesto que va a ser un momento tan especial que nosotros lo podamos abrazar, lo podamos entender y realmente vamos a decir, es por esto que Dios quiso trabajar esto conmigo.
A veces nos pone Dios enfrente en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestros negocios, a personas de Babilonia. Y tú dices, pero, ay, ¿por qué esta persona me hace esto? Y también es para que trabajar nuestra paciencia, para que nosotros tengamos mucha paciencia. Ahora continuamos el verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece más, se enorgullece. He aquí que el alma no es recta, se enorgullece. El alma que no es recta, se enorgullece. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Cómo es el orgulloso? ¿Cómo es una persona orgullosa? En este caso, la palabra de Dios nos hace referencia que el caldeo o los de Babilonia eran las personas orgullosas porque confiaban en sus armas, confiaban en su armamento. Impresionante el palacio del conquistador Nabucodonosor. Impresionante. Muy orgulloso. Confía en su fuerza, en su intelecto, en sus riquezas, en las cuentas de su banco. Confía. Entonces, ¿qué es lo que nos hace la soberbia? Nos corrompe. La soberbia corrompe la rectitud del corazón. La soberbia corrompe la rectitud del corazón. ¿Y a dónde nos lleva esto? Cuando ya está nuestro corazón muy mal. A la ruina espiritual. Nos lleva a la ruina espiritual, la soberbia. Y hay que pedirle a Dios para que no seamos personas soberbias. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué hace el justo? Prácticamente se avienta en los brazos del Señor. Vive confiado de Dios. Estuve investigando y la palabra en hebreo, confianza, la palabra fe, perdón, en hebreo significa fidelidad, constancia, lealtad y firmeza. Lo repito, significa fidelidad, constancia, lealtad y firmeza. Fe, eso significa. Por su fe vivirá, mas el justo por su fidelidad, constancia, lealtad y firmeza vivirá. Normalmente, ¿cómo debemos vivir? Normalmente como cristianos, ¿cómo debemos vivir? En obediencia a Dios, por supuesto. Si Dios en su palabra dice que esto no te conviene, hijo, lo puedes hacer, pero no te conviene, pues es que no nos conviene, está claro el mensaje. Si tú obedeces a Dios, vivirás, vivirás. Pueden buscar en Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, capítulo 1, 16 y 17. 1, 16 y 17. Aquí habla de justicia. Pablo ya nos mete en otro tema de justicia, pero por medio de la fe.
porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cómo? El justo por la fe vivirá. Y Pablo lo menciona por la justificación, que somos justificados por fe. Gálatas 3, 10 y 11. Gálatas 3, 10 y 11. ¿Alguien que lo pueda leer? Bueno, nos explica que nadie puede guardar completamente la ley, nadie. Todos estamos bajo maldición, sí, y la intentamos hacer. Muy crítico, muy así, muy disciplinados con la ley. Pablo nos dice que estaríamos bajo maldición. Pablo también nos dice que la única forma de heredar la vida eterna es por medio de la fe. La única forma de heredar es por medio de la fe. Y esto no por obras, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10, 37 y 38. ¿Alguien lo puede leer para preservar en la fe? Hebreos 10, 37, 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El apóstol Pablo en Romanos nos dice cómo debes de empezar. Y Gálatas te dice, no te desvíes, que no son por obras. Y Hebreos también dice que no debemos retroceder, cómo terminar. Hermanos, la pregunta de Dios para nosotros hoy, para cada uno de nosotros, cuando llega el momento de la situación peligrosa, cuando llega la crisis en nuestra vida, ¿en qué confiamos? ¿En qué confías? ¿Todos confiamos en Dios o confiamos en nuestro entendimiento? Esta situación la voy a resolver de esta manera. Si me pasa esto, o si en caso que esté cerrado, lo voy a resolver de esta manera. Algo muy práctico, ¿no? Pero en cuestiones de la vida, ¿en quién confiamos cuando hay crisis? ¿Confiamos en nuestras cuentas, en nuestros ahorros, en nuestra inteligencia, en nuestros planes humanos? Si confiamos en nuestros planes humanos, nos vamos a hundir como los babilonios, orgullosos. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, aunque te quedes sin nada, Dios te va a sostener. Vivir por fe no solo es cantar victoria. Cuando todo está bien, vivir por fe es cuando no tengamos nada, podemos dar voces y gozarnos en el Señor, que Dios nos va a sostener. Es gozarnos en Dios. Es quedarse agarrado de las manos de Dios cuando todo está en oscuridad y parece que vamos a perder.
Estaba yo investigando y me encontré con esta reflexión. ¿Cómo trabaja Dios con nuestras vidas? Imagínense que van a la papelería, una papelería un poco amplia donde tienen no solamente libretas, no solamente cuadernos, sino también libros en exhibición, juegos de mesa, rompecabezas, en la cual a sus hijos les gustó un rompecabezas muy bonito, y ustedes saben que a los niños les gusta algo muy bonito, un paisaje de lo mejor, el cual ese rompecabezas es una gráfica que encontré de cómo puedo entender los planes de Dios para nuestras vidas. Al momento de llegar a la tienda, nosotros observamos la caja del rompecabezas, un poco grande, pues como está sellada no la puedo ver, pero sé que son de 5,000 piezas. ¿Cuántos de ustedes han armado un rompecabezas de 1,000 piezas? ¿Pueden alzar la mano? ¿1,000 piezas? Ninguno. Pues imagínense una de 5,000. Compramos una de 5,000, hermanos, la ponemos acá. Creo que sí, entre todos sí lo armamos. Decía la caja de 2 a 3 años. Dice, no, yo la armé en 3 meses. Pero es una forma de decir que lo logró antes, pero la caja era para niños mayores de 3 años. Entonces, teniendo nuestra caja de 5,000 piezas, cuando uno llega y lo vacía, ¿cómo creen que estén las piezas? ¿Ya bien ordenaditas o desordenadas? ¿Cómo? Y una persona que no ha armado una pieza de 5,000, un rompecabezas de 5,000 piezas, ¿cómo decimos que es esto? ¿Es algo difícil, aburrido? ¿Y el rompecabezas es un caos? Es un caos. ¿Cómo lo ve Dios? A ver, ¿cómo lo ve Dios? Acuérdense que Dios nos ve de esta manera. Escuchen bien. Dios tiene la caja y enfrente tiene la imagen bien bonita de cómo va a quedar el rompecabezas. Así nos ve Dios. ¿Y nosotros cómo lo vemos? Cuando agarramos una pieza del rompecabezas toda gris, fea, sin color, así como que, oye, esta pieza, ¿será que es una pieza para el rompecabezas o es una pieza fea? Y Dios dice, no, hijo, ten paciencia. Al momento de que ya arma el rompecabezas, esa pieza que tú decías que está fea, era la sombra de aquel monte hermoso que está a un lado del río. Y claro que sí lo hemos visto. Con mis alumnos un día me invitaron a la biblioteca, me dijeron, vamos a armar un rompecabezas. Y yo les dije, está bien, pensé que era uno de 9 piezas, así muy rápido, ¿no? Y no, escogieron uno grande, como de un pizarrón. Y le dije, bueno, pues ármelas. Pues con tal de que se entretengan una hora, ¿no? Y entonces me dijeron, pero bueno, tenían fe en que lo podían armar ellos. Nosotros lo vamos a armar. Y empezaron a armar. Yo me desesperé, dije yo, pero ¿qué figura es? Pues ya quiero saber qué figura es. ¿Y cómo iba a saber yo si no tenía caja? El rompecabezas no tenía caja, no tenía tapa, venía nada más en una bolsa amarrada. Y sí es cierto, los colores venían degradados, no tenía ni pies ni cabeza. Pero mi desesperación era encontrar qué es lo que quería. A veces nos desesperamos con lo que Dios quiere para nosotros. Y en mi desesperación, por supuesto que busqué una pieza, entre todas las piezas, busqué una que decía, normalmente le ponen la firma, quién hizo el dibujo. Y lo busqué en internet, por supuesto que encontré rápido el dibujo, lo imprimí, se lo di a mis alumnos, le dije ya, ármenla porque ya se nos va la hora. Y queremos agilizar las cosas, queremos apurarnos. Pero Dios dice, tengan paciencia. Entonces en el capítulo 1, regresando al capítulo 1 de Habacuc, se queja. Está bien quejarse delante de Dios. Está bien. Pero manteniéndose firme en la oración, esperando una respuesta de Dios.
esperando que Dios nos dé la respuesta, siempre dentro de la iglesia, porque también es importante congregarnos. Habacuc, capítulo 2, entonces ahí sí Dios le responde. Le responde, el justo por la fe vivirá. Y nos pasamos al capítulo 3, en donde dice el subtítulo Oración de Habacuc. Esta oración del profeta Habacuc sigue sobre Signiot: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Tuvo temor de la palabra de Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y así se va desglosando. Oí, el 16, oí se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Ya estaba, ya casi lo sentía sobre él. Y algo muy bonito que me gusta es que al investigar acerca del libro de Habacuc, en el tercer capítulo nos menciona que hay un canto. Y este canto es todo el capítulo 3, es un canto, el cual nosotros lo hemos escuchado. Y el 17, capítulo 3, verso 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré. ¿En quién? En Jehová. Y me gozaré en el Dios ¿de quién? De mi salvación. ¿Quién es nuestra fortaleza? Dice, el Señor es mi fortaleza, el cual hace que mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Cuando vamos al monte, bueno, no sé, ahorita ya no lo he practicado, pero una vez acompañé a unas personas de cacería con la intención, ¿no?, de cazar un venado. Era un poco joven y pues seguíamos los rastros de los animales. Veíamos bastantes patitas, pero aquí dice que sus pies son como de ciervas. Y estuve investigando también que donde pone la primera pata también pone la de atrás, y así se va de este lado también. O sea, no va dejando mucha huella. Y cuando sube a los riscos o a los lugares empinados, pues logra subir porque pone está bien, y donde puso la primera, ahí pone la segunda, la de atrás, y así se va y sube rápido. Y eso estuve investigando, dije, entonces, ¿por qué dice que como siervas? Y lo menciona en Salmos también. Entonces, cuando me fui yo de cacería, que le podemos llamar, observamos, me dijeron, no, aquí pasó el venado. Pero yo veía varias patitas, entonces dije, ¿cómo es esto, no? Pero tenía sus crías, la venada. Yo quería comer carne de venado. No logramos nada, entonces pues no sé cómo. En ese momento no comimos nada. Después nos regalaron un poco de carne, pero en ese momento no cazamos nada. Como paréntesis. Pero sí, el Señor pone nuestros pies firmes sobre la roca, y el profeta Habacuc nos enseña a velar para ver lo que se nos dirá a nosotros. Y nos enseña también que debemos estar confiando con una fe activa, porque la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Y, como les comentaba, era un canto que
el capítulo 3 nos hacía recordar que aunque todo nos vaya mal, aunque todo desaparezca en nuestra vida, el trabajo, a veces nos preocupamos, ¿no? Yo estaba preocupada hace unos días sobre mi trabajo y esto me da la confianza, es una respuesta hacia todo lo que nosotros nos preocupamos a veces. Confía en Dios, confía en Él y Él hará. Y en el momento de la angustia, pues sí te preocupas, ¿no? Pero dice, confía. Cuando Dios responde, Dios te responde. En algún momento, pues te sientes en paz, te sientes tranquilo y recuerdas que Dios, en las historias que vienen en la Biblia, no, pues es que Dios es Dios poderoso que no puede resolver mi situación. Y el capítulo 3, Habacuc recordó todo lo anterior. Cómo los sacó de Egipto, cómo los libró de la mano del faraón, recordó todo y dijo, bueno, venga lo que venga, yo estoy muy contento, estoy muy gozoso. Por ahí les pasé unas hojitas, les pasó al hermano unas hojitas, póngale su nombre atrás, hermanos, para que si en caso de que se les llegue a perder, pues ya sepamos de quién es, póngale su nombre, pueden responderlo en un momento o cuando lleguen a casa pueden responderlo. Esto a mí me llena mucho de gozo, el saber que la palabra nos anima a todos, no solamente al que expone, sino también a los que escuchan. Y en algún momento, pues, a ustedes les hará pues sentir que Dios en su palabra nos habla. De hecho, nos habla, pero a veces no encontramos un capítulo que realmente diga, no, pues es que Dios me habla por medio de este verso. Pero en algún momento Dios lo hace, no solamente en su palabra, sino cuando un hermano te dice, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? O cuando el pastor te envía un mensaje, o si no te envía, pues en la palabra. Antes yo decía, pero ¿por qué el pastor no me viene a mi casa a visitar? Nunca ha venido el pastor a mi casa, pero yo sí he ido a verlo, Pero el pastor es una persona que también tiene sus ocupaciones. Y yo cuando he ido a la casa de otro hermano a ver, ¿y por qué le exijo más al pastor? A veces nuestra mentalidad muy mal quiere entender por qué pasan las cosas. Pero hay que entender también que Dios nos pone las oportunidades. Si hay oportunidad de visitar a un enfermo, lo puedo hacer. Si hay una oportunidad de hacer algo bueno, lo puedo hacer. Si no están mis posibilidades, pues también ser sinceros y decir, hermano, no puedo hacer, a quedar mal. Entonces, hermanos, Habacuc quiere dar a entender en esta parte de capítulo 3, verso 17, aunque la higuera no florezca, aunque se quede sin nada, mientras tenga Dios, lo tenemos todo. La salvación del Señor es nuestra seguridad. Estemos firmes, agarrados de las manos del Señor y no de las circunstancias que a veces nos oprimen. Hermanos, esa es nuestra prueba de fe. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en el Señor. Gocémonos, hermanos. Es bonito estar contentos en el Señor, aunque estés triste. Le pasó al pueblo de Judá, estaba próximo por disciplinarlo, le podemos llamar así, porque los iban a masacrar. Después iba a salir la palabra Daniel y otros personajes muy bonitos que nos enseñan la palabra. Pero a pesar de todo esto, en este momento, para terminar, la pregunta final para nosotros es: ¿tu adoración tiene condiciones? ¿Nuestra adoración hacia Dios tiene condiciones? ¿Tú solo alabas a Dios cuando hay dinero, cuando hay salud y cuando hay trabajo? Hoy Dios nos confronta mediante su palabra para que maduremos. Si nuestra felicidad depende a que todo nos salga bien,
pues somos unos esclavos de los momentos, de las circunstancias. Pero si nuestro gozo depende de Dios, puedes estar en medio de lo peor, de la quiebra, de la enfermedad, de cualquier situación, y aún así tener fuerzas para levantar nuestras manos y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, aquel que mandó a su Hijo unigénito, y Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Les invito, hermanos, que se pongan de pie y vamos a terminar con una oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este momento tan especial que hemos podido leer, Señor, tu palabra en el libro del profeta Habacuc. Hay veces que pasamos por alto estos libros, pequeños libros, Señor, que nos enseñan cómo debemos actuar en medio de las circunstancias con fe y no por medio de la confianza en nuestras mentes o en nuestra salud o en nuestra economía. Dios Todopoderoso, ponemos en tus preciosas manos, Señor, nuestra vida cristiana, nuestra forma de actuar en los diferentes lugares en que nosotros nos enfrentemos. Te pedimos, por favor, que tú guíes la forma de actuar de cada uno de mis hermanos. En cuanto dependa de nosotros, Señor, debemos hacer la paz, y eso lo hemos entendido. Dios Todopoderoso, en tus manos ponemos esta palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, la enseñanza, Señor, acerca del profeta Habacuc. Dios Todopoderoso, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, aunque no tengamos algo en el refrigerador, Señor, aunque no tengamos algo, Señor, en nuestra alacena, Dios Todopoderoso, confiamos en ti. En momentos de dificultad nos gozamos, Señor, en ti. Gracias, Padre, por este tiempo tan especial que nos has dado. Gracias por el conocimiento de tu palabra, Padre, que nos los has dado a conocer a nosotros. Abre, Señor, nuestros corazones para que esa semilla sea sembrada y que podamos vivir por medio de la fe, a través de las circunstancias, a través de los problemas. Como seres humanos, Señor, nos enfrentamos a diversas situaciones. Nos enfrentamos con personas que no tienen temor de Dios, como los babilonios, Señor. Nos enfrentamos, Padre, a diversas cosas que nosotros no podríamos entender por qué pasan. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, porque si al pueblo de Judá los libraste, al pueblo judío, Señor, sabemos confiadamente que tú nos librarás a nosotros de cualquier situación, cualquier problema, pero sí debemos entender que debemos aguardar en espera, Señor, de tu respuesta. Gracias por darnos tu palabra, Señor, tu palabra de verdad, porque en ella tenemos la salvación, en ella encontramos el camino que es Jesucristo. En ella podemos estar en paz, Señor, porque confiamos en ti. Podemos confiar, tener plena confianza en tu comunión con nosotros como hijos, como cristianos. No permitas que ninguna oveja se aparte, Señor, del camino de Dios. Si en algún momento quieran apartarse, Señor, tráelas a tu redil, Padre, con amor. Porque está escrito que al hijo que ama disciplina, y no queremos, Señor, que reciba la disciplina muy fuerte de parte tuya. Queremos que lo traigas con amor, Señor. Y aquí estamos, buen Jesús, para adorarte, Señor. Gracias por este tiempo tan especial. En tus manos ponemos la salida de mis hermanos, en tus manos ponemos el tiempo que a continuación sigue, Señor. En tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y damos lugar al hermano que nos dirige.